Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, trasladar que he tomado la decisión, una vez escuchado al Consejo de Gobierno y comentado con los grupos parlamentarios, con los agentes económicos y sociales, de solicitar al Gobierno de España la declaración del estado de alarma. Lo lógico sería que fuera para todo el territorio nacional. Obviamente, yo como presidente de Extremadura solo lo puedo pedir para Extremadura, tal como marca la Ley Orgánica de 1981, pero huelga que, obviamente, una decisión de estas características debe ser y debe de afectar en un país en el que hay ciudadanos que viven en una comunidad y trabajan en otra, que viven en una parte del tiempo en una comunidad y otra parte en otra, que fuera para el conjunto del territorio nacional, ¿no? A lo largo de las últimas semanas, luego dejaré al vicepresidente seguir con la rueda de prensa con las medidas más concretas, que luego dejaré al vicepresidente continuar la rueda de prensa con las medidas más concretas. Pero digo que a lo largo de las últimas semanas, la evolución que se ha ido produciendo y las medidas que hemos ido tomando, nos han hecho llegar a la conclusión de que a partir de determinado momento no tenemos suficiente base para seguir tomando medidas de esas características que restrinjan de manera clara la movilidad, ¿no? Yo quiero decir de verdad, lo digo, mi profundo agradecimiento a la Sala del Tribunal Superior de Justicia y a su presidenta, porque lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas no ha sido fácil, porque estamos teniendo que hacer algo que no habíamos hecho nunca, que es tener que tomar decisiones sobre la libertad de la ciudadanía en base a distintas legislaciones hasta que hemos llegado a hoy y concluimos que para poder tomar y seguir tomando decisiones necesitamos el amparo del estado de alarma, ¿no? Por esa razón, esta misma tarde se lo haremos llegar al presidente del Gobierno para que adopte la decisión que el Gobierno estime, pero convencido además de que creo que es la mejor solución de las posibles. Como él ha referido esta mañana, vienen semanas complicadas por muchas razones, fundamentalmente climatológicas, meteorológicas, aunque creo que está evolucionando muy bien la vacunación de la gripe y creo que, y sigo siendo un firme convencido, que todas las medidas de higiene y de aislamiento que estamos tomando tendrán también un impacto en la prevención de la gripe en esta temporada, pero vienen por delante semanas complicadas. Y es bueno que tengamos una base legal suficiente. Esto no, que nadie lo hile con que nos van a confinar mañana, no. Esto no es para confinar a la ciudadanía, esto es para limitar la movilidad. Y la movilidad es un derecho fundamental. La libre circulación de personas en el territorio nacional es un derecho fundamental de nuestra Constitución, ¿no? Por esa razón yo creo que estamos todos, desde luego, más seguros, pero estamos todos también convencidos de que no habrá entonces caso de que en un momento dado puedan los tribunales no estar de acuerdo con alguna de las decisiones que tomen, ¿no? Ya digo, eterno agradecimiento al comportamiento que los jueces y tribunales están teniendo en Extremadura en este ámbito. Estamos intentando hacer un gran esfuerzo desde Salud Pública por argumentar todo lo que hacemos, porque creo que eso es de lo que se trata, pero a partir de ahora yo creo que con una base de estado de alarma será mucho más sencillo, ¿no? Por eso una de las decisiones que hemos tomado esta mañana, que es la de limitar la movilidad entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, la tomaremos a partir del momento en el que sea efectivo el acuerdo del estado de alarma, porque entendemos que de esa manera tiene absoluta cobertura legal. Lo peor que puede ocurrir en estos momentos es que adoptemos decisiones importantes, trascendentales para la vida de las personas, que en un momento dado pudieran los jueces entender que no se ajustaba al ámbito de nuestra capacidad de decidir, ¿no? Tenemos, como se saben, los datos
que tenemos en estos momentos se han ido incrementando de manera notable, más en unos sitios que en otros, pero en todos creciendo. Yo he hablado hoy con varios presidentes autonómicos y obviamente todos tenemos la misma preocupación, es que a pesar de que se están tomando medidas, el incremento del número de casos está siendo claro y evidente, tanto en el ámbito de los 14 días de incidencia como de los 7 días de incidencia, pues los resultados no son los que nos gustaría. Y hay que intentar aspirar a que podamos reducir de manera clara esta situación. Termino mi intervención y mi reflexión. Todos podemos entender que la mejor decisión de las posibles sería el confinamiento. Pero también todos entendemos que no es posible el confinamiento, porque no puede haber salud sin economía y no puede haber economía sin salud. Lo digo desde la responsabilidad. Obviamente el que no esté en mi sitio pues puede interpretar las cosas de otra manera, pero desde el sitio, desde la soledad o desde la multitud del sitio que ocupo, es así de claro. Lo que a todos les pediría, o a algunos les pediría el cuerpo, los que estamos en sitios de responsabilidad, tenemos que ir ponderando, equilibrando. Decisiones que tengan en cuenta todas las consecuencias. Y si alguno no lo entiende, yo solo le pido que por un momento se pongan en mi sitio, o en el sitio de José María. Si a alguno le cuesta a veces entender las cosas que hagamos, que hagan el ejercicio de por un momento, por 10 minutos, por un cuarto de hora, por 20 minutos, que se pongan en nuestro sitio. Y seguramente así lo entenderán mejor. Doy por hecho que a lo mejor si yo estuviera en el suyo, igual tendría las mismas dudas o las mismas dificultades para entender que esto no es una foto fija. Ojalá hubiera sido esto una foto fija, donde hoy tomas una decisión y ya está tomada. Hoy tomas una decisión y mañana se ha podido quedar anticuada. Como dice José María, estamos tomando la decisión de las 5:05 de la tarde, del día 23 de octubre. Porque la situación lo que nos tiene que hacer es entender y comprender que estamos para proteger la vida de la gente. Y la vida de la gente se protege protegiendo la salud, protegiendo a las empresas, protegiendo a la economía, protegiendo los proyectos de vida, los proyectos de familia. Y todo eso tiene un componente de tan enorme complejidad que no se puede discutir en un debate de blanco o negro. Y en ese sentido, ya digo, y con esto termino, quiero agradecer tanto a los grupos parlamentarios como a los agentes económicos y sociales el apoyo que a lo largo de estos tiempos duros, que son duros y difíciles, estamos viviendo, ¿no? Se lo agradezco de verdad de corazón, así se lo he trasladado. Y os agradezco también a los medios el esfuerzo que estáis haciendo por trasladar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que es de lo que se trata. Aquí no hay trampa ni cartón, aquí lo que hay es una situación que no habíamos vivido nunca, que es nueva para todos, extremadamente compleja. Nunca en mi vida soñé, imaginé poderme encontrar con una situación de tamaña dificultad, donde por muy bien que tú lo quieras hacer, hay elementos intangibles e imponderables muy difíciles de manejar, y lo único que pido es la confianza de la ciudadanía para entender que estamos haciendo lo que creemos que hay que hacer. Y a partir de ahí, en los próximos días, en las próximas semanas, pues seguiremos tomando decisiones. Si el Gobierno acepta, que espero que así sea, después de las conversaciones que hemos mantenido a lo largo del día, esta declaración del estado de alarma, pues nos será más sencillo tener la seguridad de que las decisiones que vamos tomando tienen el pleno respaldo de legalidad, de adecuación a la legalidad, que nos permita no tener ninguna duda sobre su aplicación, ¿no? Cuando ayer, por ejemplo, veía algunas imágenes en Almendralejo de la gente a la que le decían que se volvieran para atrás, es que nuestras decisiones están afectando a la vida de la gente. Y tenemos que tener la plena seguridad de que eso que estamos haciendo tiene absolutamente el respaldo legal, pero no solo por ajustarnos a la legalidad, que también, fundamentalmente para no quebrar la confianza que la gente pueda tener en nosotros a la hora de que tomamos las decisiones por algo y para algo, no por capricho, sino basadas en una necesidad ampliamente sentida en unos momentos tan difíciles y complicados como los que estamos
Y bien, por mi parte, nada más. Si queréis alguna cosa puntual para mí, si no, dejo al vicepresidente que continúe con la rueda de prensa. Muy buena. No sé, sería a lo mejor para los dos. Por aclarar, y puesto que está habiendo como varios modelos de limitación de la movilidad nocturna, ¿qué estaría dispuesto a aplicar Extremadura? No sé si el modelo de Madrid, en el que sí es posible la movilidad, u otro en el que determinado horario no es posible la movilidad. Eso ahora lo explica José María, Rubén, ahora en su intervención. Lo único que sí es que tengamos claro que esa medida, la que establece una restricción general de 12 de la noche a 6 de la mañana, la tomaremos una vez que esté establecido el estado de alarma. Muy bien. Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria. En primer lugar, como siempre, trasladar las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos los seres queridos de esas personas que han fallecido a lo largo de la evolución de esta pandemia. En segundo lugar, desearle a todas las personas infectadas y a todas las personas enfermas por la COVID-19 su pronta y completa recuperación. Y, en tercer lugar, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los trabajadores esenciales, a los trabajadores sanitarios, a los trabajadores de las residencias, todo el esfuerzo que están poniendo para intentar combatir esta situación. Voy a empezar por lo que ocurrió ayer. Ayer se celebró Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por la tarde. Un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tuvo dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte donde nos tenemos que felicitar toda la sociedad española porque llegamos a alcanzar un acuerdo en un documento fundamental de actuaciones de respuesta coordinada frente a la pandemia. Este documento de respuesta coordinada frente a la pandemia es un documento que aporta muchas certidumbres. Certidumbres desde el punto de vista de la clasificación del riesgo que tienen las unidades territoriales, sean estas comunidades autónomas, sean provincias, sean áreas de salud, sean zonas de salud, sean poblaciones, en función de una serie de indicadores que ahora detallaré. Y, en segundo lugar, en base a eso, adoptar una serie de medidas que van a ser, como decía el presidente antes, homogéneas para todo el país, o lo que intentan ser es homogéneas para todo el país. Hasta ahora hemos intentado trabajar cada uno de los consejeros y consejeras lo mejor que hemos sabido y hemos podido, con el asesoramiento de nuestro personal de salud pública en la adopción de una serie de medidas, pero después de la publicación por parte del Ministerio de este acuerdo, pues tenemos herramientas muy sólidas a la hora de poder tomar decisiones. Bien, este documento, ya digo, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte es la clasificación en función del riesgo que tiene la unidad territorial que sea. Esos indicadores son de dos tipos. Unos indicadores que son de tres tipos, diría yo. Unos indicadores que son de frecuencia de la enfermedad, cómo está creciendo la enfermedad y qué crecimiento tiene la enfermedad o la infección. Un segundo grupo de indicadores que de lo que nos habla es cómo podemos seguir o cómo de bien podemos seguir la enfermedad, que es la trazabilidad, es decir, los casos que detectamos sabemos de dónde provienen, cuál es el origen, esa sería la trazabilidad. Y un tercer grupo de indicadores que tienen que ver con el porcentaje de ocupación de los centros hospitalarios, tanto camas de agudo como unidades de cuidado intensivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? A continuación lo que tenemos que hacer es una adaptación de nuestros sistemas de información a ese sistema de semáforos
porque en función de cómo estén estos indicadores se declaran 4 niveles de alerta. Un nivel de alerta 1, un nivel de alerta 2, un nivel de alerta 3 y un nivel de alerta 4. Les hemos intentado facilitar de una forma gráfica, en la documentación que ustedes tienen, algunos mapas en relación a cómo se encontrarían nuestras áreas de salud en función de los indicadores. Hay indicadores de incidencia globales, hay indicadores de incidencia en población vulnerable, mayores de 65 años, hay indicadores de tasa de positividad de PCR, hay porcentaje de trazabilidad y hay indicadores que corresponden al porcentaje de camas ocupadas y al porcentaje de camas de UCI. Decirles que la Comunidad Autónoma de Extremadura, en ese simulacro inicial que hemos hecho, toda la comunidad autónoma, en ese simulacro inicial que hemos hecho, estaría en un nivel de alerta 2, es decir, estaría en un nivel de riesgo medio-bajo. Estaría en un nivel de riesgo medio-bajo. Porque tiene mucho peso la trazabilidad, y aquí lo estamos haciendo bien, y tienen mucho peso los indicadores de ocupación. Tienen mucho peso los indicadores de ocupación de camas de agudos y tienen mucho peso los indicadores de ocupación de camas de UCI. Es cierto que no es igual los indicadores que son o que corresponden a la incidencia acumulada. En los indicadores de la incidencia acumulada, puesto que estamos en un segundo pico, no sé si de la segunda ola o de la evolución de la pandemia en general, estamos en un segundo pico, tanto la incidencia acumulada a los 14 días como la incidencia acumulada a los 7 días están en riesgo alto o en riesgo muy alto, como ustedes podrán ver en los colores del mapa que tienen ahí. Así les puedo decir que las áreas de salud que en este momento más nos preocuparían por la ocupación de camas serían el área de salud de Mérida, que está en un porcentaje de camas de agudo de nivel alto, y también, aunque nos ha importado Navalmoral de la Mata parece que se va comportando en un nivel medio, pero nos empieza a preocupar el nivel de ocupación de las UCI del Hospital de Plasencia, que estaría también en un nivel muy alto y, por tanto, el nivel de Plasencia, debido a esa ocupación de las UCI, lo tendríamos que llevar a un nivel de alerta 4 en este momento. Aunque ya digo que la positividad de las PCR o la trazabilidad son muy buenas en el área de salud de Plasencia. Bien, una vez que hemos clasificado la comunidad autónoma en función de estos indicadores, en el propio documento vienen una serie de recomendaciones que afectan fundamentalmente a los aforos, que afectan a la limitación de la movilidad y que afectan a todo lo que tiene que ver con las distancias de seguridad. Por lo tanto, ese fue el primero de los contenidos. Se acordó con las abstenciones de las comunidades autónomas de Madrid y la abstención de la comunidad autónoma de Cataluña, pero el resto de las comunidades autónomas votamos a favor de estos indicadores. Perdón, he dicho Cataluña y quise decir País Vasco. Eso en cuanto al primero de los contenidos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Posteriormente se produjo un debate en relación a lo que se conoce coloquialmente como el toque de queda, que se denomina en nuestro país reducción de la movilidad nocturna. Reducción de la movilidad nocturna.
Todas las comunidades autónomas estábamos de acuerdo en que debe adoptarse esa medida. Todas las comunidades autónomas estábamos de acuerdo en que debe adoptarse esa medida, pero dependiendo del instrumento que arbitrase el Gobierno de España, del instrumento jurídico que arbitrase el Gobierno de España para poder llevar a cabo esa medida, había comunidades autónomas que estaban dispuestas a adoptar la medida y comunidades autónomas que no estaban dispuestas a adoptar la medida. Básicamente se barajaban dos instrumentos jurídicos. Uno, la declaración del estado de alarma, esa era la más segura de todas. Dos, basándonos en la Ley Orgánica del año 86, que es la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública y, en cualquier caso, ratificación judicial. Como ese instrumento no estaba completamente seguro por parte del Ministerio y además los consejeros de determinadas comunidades autónomas y de distintos signos políticos distintos al Gobierno de España, se adoptó el criterio de esperar al siguiente Consejo Interterritorial para que eso se llevase a cabo. No obstante, hemos estado dos comunidades autónomas muy de acuerdo en todo momento en adoptar esa reducción de la movilidad nocturna. Somos la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Extremadura. En conversaciones con el ministro de Sanidad, en conversaciones con la secretaria de Estado de Sanidad y después de la deliberación del Consejo de Gobierno esta mañana, hemos decidido en Extremadura adoptar la reducción de movilidad nocturna entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. No es el mismo contenido que la Comunidad de Madrid. Esto es una reducción de la movilidad completa. En lo que están trabajando nuestros jurídicos ahora mismo es, primero, en adaptarlo a que se publique esa resolución cuando el Gobierno de España haya publicado el Real Decreto por el que se decreta el estado de alarma que ha solicitado el presidente o que solicitará esta misma tarde el presidente al Gobierno de España, y en ese momento publicaremos nosotros la resolución. Y, en segundo lugar, estamos afinando la norma para salvar de esa reducción de movilidad nocturna a los sectores que son esenciales. Pongo por caso trabajadores de centros sanitarios, pongo por caso gasolineras, así como otros sectores que se nos puedan ocurrir y que detallaremos, pero que sepan que, salvo esos sectores que son esenciales, la Comunidad Autónoma de Extremadura, a la conclusión a la que ha llegado, es que decretará la reducción de movilidad nocturna general de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Esta medida tiene una serie de ventajas. Y tiene algunos inconvenientes. Ventajas. Actuamos sobre uno de los focos que se ha demostrado que provoca el mayor número de contagios, que es el ocio no controlado. Segunda ventaja, vienen épocas de frío, la gente suele, en lugar de reunirse en las terrazas, reunirse en el interior, y ahí sí hay evidencia científica que dice que la posibilidad de contagio en el interior es mayor que la posibilidad de contagio
en el exterior. Y tercera ventaja a la hora de adoptar este criterio con ese tramo horario, que vamos en consonancia, por lo que he podido hablar con el resto de los consejeros y consejeras de Sanidad, vamos en consonancia con el horario de otras comunidades autónomas. O con el que adoptarían otras comunidades autónomas una vez que se declarase el estado de alarma. Con lo cual, sería una medida homogénea para todo el país. Inconvenientes. Los inconvenientes tienen que ver con el sector productivo y tienen que ver con el sector productivo en cuanto a lo que son los locales de hostelería y restauración. No obstante, el único perjuicio con respecto a las normas de las que ya disponemos sería de 1 hora y para ello el Gobierno de la Junta de Extremadura está contactando con los agentes económicos y sociales para explicar la medida y para negociar con ellos la medida. Ese era el segundo de los objetivos que tenía que trasladarle y, en tercer lugar, como siempre hago, darle una actualización de la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días de 332 casos por cada 100.000 habitantes, a los 7 días de 193 casos por cada 100.000 habitantes. Ven ustedes que cuando comparamos la incidencia acumulada a los 7 días con la de los 14 días supera el 50% y eso indica que la curva no está controlada de momento, que va a seguir creciendo, desgraciadamente. Es cierto que en esta ola o en esta onda epidémica se dio un primer pico alrededor del 25 de septiembre, pero ahora mismo estamos en una subida clara de la incidencia acumulada, como así lo atestiguan estos indicadores. No obstante, ocupamos el puesto 12 del total de las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas. Eso quiere decir que nuestra incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días está por debajo de la media española. Pero esto no nos debe aliviar, porque en definitiva no nos podemos conformar con un nivel de contagio como el que tenemos en este momento. Los datos del día de hoy los recibirán en nota de prensa, pero les voy a hacer un recorrido por ellos para que ustedes lo tengan. Hoy declaramos 441 personas contagiadas en Extremadura. 441 personas contagiadas en Extremadura. Destacan especialmente las áreas de salud de Mérida, con 114 positivos, y el área de salud de Badajoz, con 92 positivos. Lo dijimos hace ya algunos días, que nos preocupaba Tierra de Barros y que nos preocupaba también Mérida ciudad. Y en esta ocasión lamentamos acertar en el pronóstico. Hay 227 extremeños y extremeñas que están hospitalizados en camas de agudos. Eso supone un incremento de 16 hospitalizados más que en el día de ayer, 16 hospitalizados más que en el día de ayer y 2 personas más en la UCI, alcanzando 18 personas en la UCI. Decirles también que hemos puesto en marcha el plan de contingencia en el área de salud de Mérida. Hemos puesto en marcha el plan de contingencia en el área de salud de Mérida, comenzando a trasladar pacientes al Hospital Tierra de Barros y, en segundo lugar, vamos a habilitar algunas camas para hospitalización en otros centros
que no son el centro hospitalario para, sobre todo, ingresos que requieran personas que están institucionalizadas o que pertenecen a residencias. Tenemos que lamentar el fallecimiento de 7 personas. Los detalles los tienen en la nota de prensa, por no extenderme. Y tenemos que alegrarnos de que hemos sido capaces, en las últimas 24 horas, de dar 287 altas nuevas. 287 altas nuevas. Así el estado de la cuestión. En Extremadura estamos siguiendo en este momento a 18.323 personas, de los cuales 5.067 son casos positivos y el resto contactos. De este total de personas en seguimiento, se aglutinan alrededor de los 122 brotes activos que hay en este momento en la comunidad autónoma, con un total de 2.048 casos positivos y 7.037 contactos estrechos. Y en cuanto a las residencias, decirles que tenemos, después de haber declarado el alta epidemiológica a la residencia de Casas de Don Antonio, tenemos 17 residencias del total de 324 que en este momento tienen algún residente positivo. Residentes positivos activos en este momento tenemos 198 de los 16.400 que tenemos en la comunidad autónoma. Y tenemos que lamentar que en toda esta segunda ola de nueva normalidad, 72 personas han fallecido en el ámbito de las residencias. Quiero terminar y abrir el turno de preguntas recordando la reseña del Consejo de Gobierno de hoy. Hemos decretado el cierre perimetral y medidas excepcionales en la localidad de Fuenlabrada de los Montes y hemos decretado medidas excepcionales en las localidades de Aceuchal, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros. Apelo a la responsabilidad de todos los extremeños y de todas las extremeñas. Siempre que se produce un pico de contagios, a los 5 días repercute sobre la ocupación del sistema sanitario. Por lo tanto, vienen semanas duras, vienen semanas difíciles, vienen semanas en las que tendremos que colaborar entre la política y la ciudadanía, vienen semanas, como decía el presidente, de empatizar, de ponerse en los zapatos del otro para entender las decisiones tan drásticas que tenemos que estar tomando, desgraciadamente, en este momento, en lugar de adoptar otras medidas desde el punto de vista del Gobierno, porque no tuviésemos la desgracia de haber tenido esta pandemia. Así es que, por mi parte, nada más, y abierto a las preguntas que tengan sobre este o cualquier otro tema. Yo, 2 cuestiones. Una, ¿cuándo espera que el Gobierno acepte la declaración de estado de alarma? ¿Cuándo entraría en vigor entonces el toque de queda en Extremadura? Y la otra, si podría explicar un poco esas camas que se van a habilitar en otros centros distintos del Hospital de Mérida. Con respecto a la segunda pregunta, son camas que están en la localidad de Villafranca de los Barros, que tienen todas las condiciones de hospitalización y que nos permitiría poder disponer de una planta de hospitalización completa. Son de una empresa privada
pero que, como saben, igual que hicimos en la otra ola epidémica, pueden utilizarse sin ningún tipo de problema, de forma concertada con esa empresa. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cuándo? Yo sospecho que si los presidentes de las comunidades autónomas, pero esto es intuición, no es que tenga ninguna certeza al respecto, sospecho que si los presidentes de las comunidades autónomas, tal y como están saliendo los teletipos, están solicitándole al Gobierno de España la declaración del estado de alarma, el presidente del Gobierno de España convocará en breve, yo creo que a lo largo del fin de semana, convocará un Consejo de Ministros extraordinario de donde saldrá el Real Decreto que declare, o que decrete, mejor dicho, ese estado de alarma. En cualquier caso, nuestro deseo es que fuese cuanto antes para que pudiese entrar en funcionamiento y poder adoptar la resolución de la reducción de movilidad nocturna que tenemos previsto por parte de la Junta de Extremadura. Si puede ser el sábado, a las 12 de la noche, mejor que el domingo. Pero, en cualquier caso, estaremos supeditados a lo que diga el Consejo de Ministros. Sí, el estado de alarma, ¿se sabe cuánto duraría? ¿Serían esos 14 días que se...? Inicialmente 14 días y luego tiene que recibir una convalidación por parte del Congreso de los Diputados. ¿En dónde? Bueno, yo creo que en este momento se están tomando las medidas proporcionales a la incidencia acumulada que tiene Mérida. Vamos a esperar a ver cómo va evolucionando. Es cierto que la incidencia acumulada que tiene Mérida ciudad tiene algunas distorsiones. Las distorsiones son que tiene varias residencias de personas de edad en el seno de la propia localidad y, aparte de la transmisión comunitaria que tiene, que es alta, en este momento la ciudad de Mérida, pero es verdad que se ve incrementada porque hay varias residencias que se han visto afectadas. Estoy hablando del caso desgraciado de Rosalba, estoy hablando de la residencia del Prado, estoy hablando del centro sociosanitario. Es decir, hay una serie de residencias que se han visto afectadas y que indudablemente han incrementado en los últimos días la incidencia acumulada de la ciudad de Mérida. Esto, por favor, interprétese en todo momento que no le resta ni un ápice de importancia a la transmisión comunitaria que tiene la ciudad de Mérida. Y que yo agradezco que el alcalde ayer fuese tan contundente en la expresión de la situación como lo hizo. Y de forma tan valiente. Se lo agradezco de todo corazón. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas.